Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Venezolanos en el extranjero. Estás a un clic de consentir a tus familiares que viven en Venezuela. Compra lo que necesites en Amazon o eBay y envía con nosotros. Registra tu casillero en kexport.net. Recuerda que para enviar debes colocar en la dirección tu nombre y apellido seguido de la letra K y tu número de casillero. K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Regresamos con Agárrate. La mejor manera de venir a Estados Unidos y de tener un estatus migratorio, sin duda alguna, es con una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente en los Estados Unidos y beneficia no solamente al que la solicita, sino a todo su grupo familiar. En pantalla tienes el número telefónico de Raúl Sebasco, un número de teléfono de WhatsApp para que te comuniques directamente con la oficina de Raúl Sebasco, que tiene más de 25 años trabajando en este sector del Departamento Laboral de los Estados Unidos. Raúl Sebasco te va a asesorar acerca de las posibilidades que tú tienes de acceder a una certificación laboral. Bueno, el tema que vamos a tocar a continuación es uno de los más importantes en esta crisis que se está viviendo en Venezuela. El tema del papel de Rusia y el papel de Estados Unidos, que siempre he sostenido es fundamental. Es fundamental la decisión que en algún momento vaya a tomar el gobierno de los Estados Unidos con respecto también a lo que está haciendo Rusia, que además hay periodistas de investigación que le han llegado al cuerpo que está cuidando la vida de Nicolás Maduro. Es un cuerpo élite, digamos, estos contratados para proteger supuestamente personalidades, un grupo llamado Wagner ruso que no es otra cosa que asesinos a sueldo. Eso es lo que hay en este momento según esa investigación periodística. Me acompaña Cristian Mancera, él es abogado, ustedes lo han visto también aquí en Factores de Poder y en otros medios de comunicación, politólogo, y bueno, es un gran analista. Gracias, Cristian. Pedí que vinieras tú porque yo creo que hay cosas que hay que digamos, como decimos los latinos, desmenuzarlas para que la gente las pueda comprender. Primero quiero que me des tu opinión de lo que está pasando en Venezuela. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la situación en Venezuela con respecto a la comunidad internacional sobre todo? Pues veo que la situación es un momento histórico, es un momento clave para Venezuela, sobre todo porque por primera vez se tiene como una luz para poder salir de la crisis. Creo que el pueblo se ha manifestado abiertamente, creo que inclusive líderes políticos pusilánimes que en el pasado ni siquiera salían a hablar de lo que era la dictadura de Maduro, hoy se están atreviendo a salir a decir que Guaidó hay que respaldarlo, que a la población hay que respaldarla y que Maduro debe respetar las vidas de estas personas que están en las calles marchando. Entonces ha generado una ola bastante importante y para mí el momentum, ¿no? El instante es clave, ¿no? Porque no se puede desperdiciar ni un solo momento para efectos de lograr que lo que se está logrando con el señor Guaidó se mantenga en el tiempo y que podamos realmente ver a este régimen salir del poder. Obviamente el régimen no se va a ir así de fácil, pero la presión debe persistir y el llamado a la comunidad internacional, sobre todo a países en Europa, que ven a los países latinoamericanos a veces como banana, ¿no? Repúblicas bananeras, que no entendemos cómo es el manejo político, pero me parece que es hora de que entiendan de que nuestra realidad es una realidad que necesita apoyo. Ayer estaba en un debate bastante fuerte en una red que yo manejo a nivel internacional sobre el tema de Venezuela y había mucha gente que decía, no, es que no podemos intervenir en Venezuela porque mandamos un mensaje equivocado. Y yo decía, no, pero es que el problema de Venezuela ya se convirtió en un problema regional y aquí no estamos interviniendo en la soberanía de un país. Lo que pasa es que el problema venezolano ya se regó por toda la región, generando una crisis bastante violenta. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos hay alrededor de 500.000 de venezolanos, por todo el mundo hay una cantidad de venezolanos y ya no es un problema de Venezuela ni de los venezolanos, sino un problema regional del hemisferio occidental que necesitamos resolver. Entonces yo realmente veo con buenos ojos lo que está pasando con el señor Guaidó, pero necesitamos que más países apoyen la causa, que más personas se unan al esfuerzo que estamos logrando, toda la comunidad internacional, todos los amigos, la diáspora venezolana, los venezolanos que están adentro. Eso es un esfuerzo de todo el mundo
para efectos de que no sigamos viendo el drama de venezolanos caminando por la cordillera de los Andes como parias, teniendo un país tan rico. Eso no se puede seguir permitiendo. ¿Cómo ves tú la participación de Donald Trump en todo esto? ¿Tú crees que va a llegar hasta el final? Ayer yo le preguntaba a una anti-Trump analista que no le gusta a Trump, y ella dice que Trump no va a soltar de la mano a Guaidó, sino que lo van a acompañar hasta el final. ¿Cómo lo ves tú? Sabiendo que está Rusia metido ahí, hay un cuerpo de mercenarios rusos que está cuidando a Nicolás Maduro, por supuesto, pagados por el gobierno ruso. ¿Cómo ves tú esa situación y si va a llegar un momento en que Donald Trump va a aceptar la confrontación con Rusia si Rusia decide seguir apoyando a Maduro? Pues yo creo que es que hemos hecho mucho eco de lo que puede llegar a ser Rusia, y Rusia puede tener influencia en esos países que le quedan cerca, que están a su alcance, pero realmente acceder a Venezuela desde donde ellos están no es nada fácil. Y pueden tener un grupo de mercenarios, pueden tener 20, 100, 200 grupos de mercenarios, pero a la hora que realmente haya la voluntad política por parte de Estados Unidos, en una eventualidad, por ejemplo, que le pase algo al señor Guaidó, que realmente se haya, no sé, una crisis mucho más fuerte en Venezuela por un acto violento de Maduro, no hay nada que pueda contener a Estados Unidos, el Comando Sur está ahí. Entonces, pretender decir que Rusia, yo no veo a Rusia como una amenaza en Venezuela, a mí lo veo como otro usurpador de recursos naturales, un aprovechador de recursos importantes para la región. Entonces, y pienso que pues, la culpa de todo esto la tiene Estados Unidos, que se durmió durante el gobierno Obama y el gobierno de George W. Bush, siendo permisivo con este escenario de Hugo Chávez y toda esta revolución, y ahora estamos viendo las consecuencias. Si no se actúa ahora, Venezuela va a ser un problema peor en unos años. Entonces, y obviamente Cuba y Venezuela no son iguales. Cuba era una isla, es una isla, pero Venezuela tiene una posición geopolítica y estratégica bastante importante, y a Estados Unidos no le conviene, bajo ninguna circunstancia, que el status quo que se mantiene en Venezuela se vuelva peor. Entonces, la salida de Maduro debe ser inminente, y que Rusia esté ahí, todo lo que se habla de la influencia que puede tener Putin sobre Trump, sabes que yo no pienso que sea tal, pueda que, si vamos a ser abogados del diablo, pueda que haya un escenario... Pero esto podría ser un escenario para que Trump le demuestre al mundo entero que él no tiene ninguna alianza con Putin, ¿no? Claro, pero se llega a una confrontación por Venezuela. Total, pero se está demostrando, porque finalmente esto que está sucediendo, Guaidó no estaría hablando tan campante si no tuviera el apoyo del Departamento de Estado y de otros países importantes. Estados Unidos lo está respaldando, y creo que eso se está dando porque ha habido digamos, un proceso de construcción en donde ha estado el senador Marco Rubio, otros escenarios también, senadores demócratas que están comprometidos con liberar al pueblo venezolano de esta situación en la que se está presentando, porque a nadie realmente le interesa tener otra Cuba, y peor, un país tan grande y tan rico como Venezuela. O sea, eso sería como llevar no sé, un diamante, pisarlo, martillarlo, destruirlo, hasta diluirlo y acabarlo, y no creo que a nadie le interese eso, y eso es lo que ha pasado con Venezuela. Entonces estamos en ese punto clave, y ojalá que Guaidó logre mantenerse, que no le pase nada. Obviamente el Departamento de Estado ha sido claro en eso, pero yo realmente no le veo, o sea, yo no subestimo nunca a nadie, y mucho menos subestimar a los rusos sería un error, pero creo que este es nuestro hemisferio, este es nuestro patio, y creo que en cualquier momento Estados Unidos podrá decir lo mismo, y podremos decir lo mismo. Este es nuestro patio y aquí hacemos lo que se nos da la gana. Si les parece o no les parece, es problema de ustedes, pero vamos a salvar a ese pueblo de la miseria en la que está. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues estamos en ese proceso, pero es el momento, estamos como en esa efervescencia. En el pasado, por ejemplo, tuvimos el escenario del señor Carmona, que fue lamentable, pero en ese momento... Pero se cometieron errores que ahora no se están cometiendo. Exactamente, pero aún en ese momento, en ese instante que se tuvo ese escenario, pues yo soy un poquito medio revolucionario en ese sentido, había que continuar hasta el final, no había que dormirse, y nos hubiéramos evitado este escenario. Así hubiera sido mal o bueno la situación, pero bueno, se reculó y ahí vemos las consecuencias. Ahora no podemos recular, hay que seguir, y cuando yo me involucro y digo podemos o hacemos o hay que hacerlo, es porque yo soy colombiano, pero soy hermano de todos los venezolanos. Claro. Compartimos una cultura. Es un problema regional. Estamos de acuerdo, compartimos una cultura. Nomás ahorita estuve en Bogotá unos días, y venezolanos por las calles pidiendo limosna. ¿Qué es eso? Entonces no podemos ignorar eso, y que los amantes de la izquierda revolucionaria están molestos con ese tema de que hay una intervención. Pues claro, porque se va a acabar el sitio donde se van a esconder, donde se van a refugiar. Entonces una Venezuela libre implica, ¿ahora para dónde nos vamos? Ya no hay un país que nos siga financiando, que nos siga dando albergue
y eso es un tema que le importa a esta gente mucho. Sí, hoy estaba hablando con una persona que me discutía que el hecho de que Estados Unidos le cortara digamos, el dinero, por ejemplo, que entra por el petróleo y por todos los negocios, que además el que mejor paga es Estados Unidos, que paga inmediatamente apenas recibe el petróleo, eso no significaba nada porque ahora Venezuela estaría recibiendo dinero de Turquía, estaría recibiendo dinero de Rusia y de China, y yo no lo veo tan claro porque yo creo que Rusia y China están cambiando todo por el saqueo de la nación. Es decir, no dan nada a cambio de cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo verías tú, cómo ves tú qué crees tú que le puede pasar a un país como Venezuela si Estados Unidos le dice ni $1 más? Pues mira, yo pienso que el petróleo es una industria, o sea, que mueve millones y millones de dólares, pero igual pienso que sería el camino equivocado. Pienso que... Bueno, dicen que el dinero le va a entrar es a Guaidó y que Guaidó es el que lo va a administrar. Pero si no controla ninguna institución, ¿cómo lo va a hacer? Ese es el problema. Sí, la forma como le hacen llegar el dinero a Guaidó y cómo... Pero lo que dijo, una de las cosas importantes que dijo Guaidó hoy, que vamos a ver hasta dónde llega la lealtad de la Fuerza Armada cuando dejen de recibir el dinero, porque no le va a llegar más a Maduro. Pues ahí es el tema de los canales de comunicación, los canales del manejo de los recursos. Maduro es el que maneja eso y ahí es donde viene el tema, si empiezan a filtrar o a hacerles llegar los dineros a él directamente, entonces, ¿qué ejército va a controlar Guaidó y cómo va a lograr cuidarse y tomar control? Ya estamos con un líder que de una y otra manera tiene que seguir enfrentando la situación, pero va a necesitar músculo, y el músculo es el ejército, y si no lo tiene, y si lo tiene Maduro, y si Estados Unidos le va a empezar a mandar los recursos a él le va a tocar inventarse un ejército, y ahí es donde se va a venir el tema que puede ser preocupante de que se genere una guerra civil o un conflicto donde hay un baño de sangre, pero vuelvo e insisto, no creo que lleguemos a eso. Yo creo que va a haber una salida negociada en donde el régimen va a entender de que le conviene más salir, además porque hay demasiados intereses económicos de algunos sectores de la oligarquía venezolana que se han quedado en Venezuela, que son de una u otra manera cómplices del régimen. Entonces yo no creo que eso vaya a ser así tan sencillo o tan dramático. Pienso que ya le deben estar diciendo, bueno, esto se está complicando, y es que si te fijas, antes no había existido una intención fehaciente por parte de Estados Unidos de decir no más, y al Estados Unidos montarse en el bus, entonces tampoco hay marcha atrás para Estados Unidos, porque en Estados Unidos se tire para atrás y por ejemplo la misión fracase, Guaidó lo asesinen, por Dios lo ampare y lo favorezca, o hay un atentado, lo meten a la cárcel, en fin, y Estados Unidos ¿qué se va a quedar haciendo? O sea, hay un riesgo también político para la administración Trump en donde esto fracase y se queden así. Entonces vamos a decir quién controla el mundo, ¿China y Rusia? Claro, entonces eso es un tema, ellos no pueden permitir es eso. un tema geopolítico bastante Claro. preocupante, y yo no creo que Estados Unidos va a permitir que en su hemisferio, que en su región, Rusia y China vengan a dictar lo que está sucediendo. Tú viste, por ejemplo, que Rusia hundió unas corbetas por allá en el mar, creo que fue en el mar, no, el mar Mediterráneo no, en el mar Caspio, si no estoy mal, y nadie dijo nada, no pasó absolutamente nada, porque estamos allá y ese es el territorio de ellos. Fue equivocado, fue algo que no se debió hacer, pero acá es nuestro territorio, entonces espero yo, pues, que no me vaya a equivocar, y no lo creo, porque yo veo que tenemos ¿Tú crees que Putin sepa hasta dónde puede llegar con Trump? Yo creo que Putin sabe hasta dónde se puede meter acá, y no creo que tenga la capacidad. Una cosa fue la Unión Soviética, y claro, él ha tratado de dividir al país, ha tratado de generar conflictos internos en varios países de Latinoamérica para, como dice el cuento, enloquecernos, pero nosotros tenemos que ser superiores a eso y avanzar al frente, y no creo que tenga la capacidad militar. Tiene la capacidad sí de dividir, de destruir, y lo que ha estado sucediendo, pero que tenga la capacidad de mandar fragatas y mandar portaaviones acá, no lo tiene, porque tampoco tiene el dinero para sostener un conflicto de esa categoría. China de pronto lo puede tener, pero está muy lejos. Pero China ya se ha mostrado neutral, o sea, China está en la posición de que, bueno, si se mete a Estados Unidos, yo lo único que quiero es que me preserve mi negocio que tengo allá al punto, yo no quiero más nada. Entonces yo creo que esa influencia que de pronto pueden llegar a tener, tú sabes que a veces cuando los delincuentes y los mafiosos están metidos en un negocio, cuando la cosa se complica, salen corriendo como, ¿no?, cucarachas o insectos, y son pocos los que se quedan sentados en la mesa. Aquí pasa lo mismo, todos están sentados comiéndose el panguete, pero cuando llega el patrón o llega el dueño de la casa, uy, no nos vamos, y el que se quedó se murió. Entonces yo no creo que nadie va a estar dispuesto a respaldar a Maduro
hasta el final. Y si tú le ves el rostro a él, el lenguaje corporal a Maduro, se le ve asustado. O sea, no eso, o sea, sale hablando, pero no es con esa misma seguridad, esa misma arrogancia. Que una de las cosas, por cierto, que el lunes voy a ver si el teacher Andy Salandi, que es experto en neurooratoria, está con nosotros aquí en Agárrate, pero siempre se agarra de Diosdado. Es impresionante, siempre dice, porque Diosdado me dijo tal cosa, porque Diosdado cree que esto, o sea, creo que él se siente que el único que lo puede apoyar en este momento y el único que le preserva de alguna forma la estabilidad de Diosdado debe ser porque Diosdado maneja la Fuerza Armada. Bueno, siempre ha tenido un músculo importante el señor Cabello, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es qué va a pasar. Digamos, hablemos de un escenario posible. Hay una negociación, hay un indulto, pero ¿qué se va a indultar? ¿Y a quiénes se va a indultar? Porque también sería como el tema de la FARC, ¿no? Que terminaron acabando y haciendo una cantidad de crímenes de lesa humanidad y al final fueron indultados y no pasó absolutamente nada. Sí. Pero creo que en el caso de Venezuela, ni Maduro, ni Cabello, que son las cabezas, ni mucho menos los que están ahí en esa pirámide están dispuestos a irse a pagar un solo día de cárcel. Entonces ahí es donde viene ese poder de convencimiento y que Estados Unidos se mantenga firme, pero Trump no va a recular. Y no pienso que lo haga mucho menos el Departamento de Estado en cabeza del señor Pompeo. Vamos a ir al frente. Yo creo que el país y toda Latinoamérica, todo el hemisferio está unido para recobrar la democracia en Venezuela, que es el camino. Y el problema es de todos. Yo le digo a toda la gente, el problema es de todos. Venezuela es un problema que nos incumbe a todos nosotros y por eso la necesidad imperiosa de que todos los líderes de la región, de derecha y de izquierda, eso no es un tema ideológico, eso es un tema de hermandad, de humanidad, de entender que un pueblo no se le puede masacrar y que no podemos seguir permitiendo en el tiempo de que países viables, países que todos tenemos problemas, Patricia, y decir que un país es perfecto sería un poco ridículo plantearlo de esa manera, pero no podemos seguir permitiendo de que países viables, ricos, inmensamente terminen destruidos por esas ideologías mandadas a recoger. Así es, por eso, esto tiene relación con lo que tú estás diciendo. Yo quiero hacerle un llamado a los venezolanos que están en Europa, que son muchísimos. Hay que, cada uno de nosotros, tal cual como lo dijo Cristian, tenemos que hacer algo, porque es desde España específicamente donde se está tratando de sembrar esta matriz de opinión de que lo de Juan Guaidó fue una autojuramentación. Y eso nos corresponde a los venezolanos rebatir esa tesis y probar que eso no es cierto. Por eso es que al regreso voy a conversar con el periodista español venezolano, David Pracer. A ver, aquí tengo una información. Le niegan al régimen de Maduro acceso a sus reservas en oro valoradas en 1.2 billones de dólares americanos en el Banco de Inglaterra. Bueno, ahí empezó la fiesta. Empezó esto. Empezó Maduro, aquí está la información en inglés. Bueno, ahí está. Cristian, a esto me refiero. Ya la plática no les va a llegar. Y mientras sigamos cerrando filas y toda la comunidad internacional cierre filas alrededor de lo que se está haciendo, y yo refuto ese tema. Ayer salió un video de una rusa pues hablando de que el artículo 233 de la Constitución venezolana no hablaba de lo que hizo Guaidó. Pero claro, es que cuando no se es abogado, no se sabe interpretar la norma, pues uno puede hablar y decir todo lo que quiera. Pero la interpretación de la norma es un poquito más distinta, y es el hecho de que la incapacidad o las violaciones al cargo de presidente se ha cometido ya durante los últimos 2 años. Entonces, las incapacidades y la ausencia del cargo existe y está presente. Además que no existe la institución que convocó esas elecciones, porque la Asamblea Nacional Constituyente no existe. Exactamente. Entonces, ahí nomás se configura una violación y una ausencia o, ¿cómo se llama?, esa incapacidad de gobernar por parte del dictador. Y entonces ahí, es un vacío de poder. Claramente. Ahora, y sin hablar de que es compatriota tuyo, porque es colombiano. Bueno, eso es lo que nos han dicho, ¿no? Que es cucuteño el señor. Así que llévatelo para allá. Gracias, Cristian Mancera, por acompañarnos en esta parte del programa. Vamos a un corte, regreso, vamos a ir para España. Muy importante, todos los venezolanos que están en España tienen que presionar a los medios de comunicación que están montados en la tesis, y eso no es casual, de que Juan Guaidó se autojuramentó. Al regreso vamos a conversar sobre eso.